Bueno, ya se está grabando. Buenas tardes también a los que nos acompañéis desde casa y a los que nos acompañéis aquí en clase. Yo creo que ya me conocéis la mayoría. Yo soy Adolfo Navascués, soy psicólogo clínico del Centro de Salud Mental de Tudela y soy el tutor de esta asignatura en este segundo cuatrimestre. Además de otra que es la de intervención, que es de otro curso. Bueno, me viene a cuenta ahora para eso. Voy a poner el escritorio y el plan tutorial, pues es muy sencillo, como siempre. Vamos a intentar repasar cada semana un tema. Yo haré un resumen somero del tema. Podéis interrumpirme en cualquier momento y podemos debatir hasta donde yo pueda. Si hay alguna duda, pues luego yo me la llevo a casa y la resuelvo. Si no la tengo ahora, si no puedo resolver. Buenas tardes, a vos. Y lo que sí parece importante, voy a intentar conseguir exámenes de otros años y si pudiera de tema por tema, ese es el ideal, luego me lío y no, antes no he podido. Tenía un examen preparado y todo y las preguntas y se me ha hecho tarde, no he podido repasarlo. A ver si me disciplino y el próximo día soy capaz. Bueno, en definitiva, eso es lo que vamos a hacer y revisaremos la guía de estudio, ya sabéis, lo tenéis en ALF, lo podéis mirar todo, es importante estudiar los detalles y, bueno, con tiempo también saber en qué consiste las PEC si las queréis hacer, el programa de evaluación continua, que yo soy el responsable de corregirlas, y bueno, y que supone un punto sobre 10, que normalmente pues es decir que si se hace, pues se suele sacar una buena nota, siempre cuando no se copie de internet, que algunas personas, bueno, ha ocurrido eso. Y luego, sin darme cuenta, sin querer, he visto gran parte del texto en internet, entonces eso no se ve. Bueno, sin más, es un apunte. Pues yo creo que ya está todo dicho. También hay una presentación PowerPoint que me sirve a mí. Bueno, ahora que estáis vosotros de entender esto, lo vais viendo vosotros también, que me sirve a mí como base para hacer el resumen y que colgaré, y de hecho esta ya está colgada en el plan tutorial. Vosotros creo que lo podéis sacar en el horario, ¿no? Me habéis dicho alguna vez. En el Tudela de horarios podéis sacar la presentación PowerPoint que yo voy a llevar a cabo ahora. Depende de las cosas. Sí, pero es que me parece que las cosas. A mí me dijeron que lo colgara en el plan tutorial y que vosotros teníais acceso desde el plan tutorial, tanto a los temas que vamos a dar como a los archivos que yo guardé. Y esos son los archivos. Luego colgaré también la grabación de esta sesión, que también podéis tener acceso si queréis verla a otras personas que están en casa, la podéis ver en diferido en cualquier momento, o partes de ella. Entonces hoy vamos a entrar de lleno en el desarrollo histórico del estudio de las diferencias individuales. Sabéis que el punto número 3, del punto número 3, que son los contenidos específicos del tema, no sé si lo sabéis, habéis mirado la guía del estudio, no entra el número 1, que es el interés precientífico por el conocimiento y estudio de las diferencias individuales. Ese punto no entra. Y pasaremos directamente al punto 2, que es la sistematización científica del estudio de las diferencias individuales. Por tanto, lo de la etapa precientífica, pues bueno, casi como que vuelva, ¿no? Porque no vamos a desarrollarlo, pero es interesante, creo yo, y muy importante sería leerlo. También hay una serie de cuadros que tampoco entran, no sé si lo sabéis, dentro del tema, y que en la propia guía de estudio también te los dice. Pero insisto, los cuadros todavía insisto mucho más más que de la etapa precientífica. Es muy interesante leerlos porque te ayuda a contextualizar el tema y a hacerte una idea de los autores y de cómo ha ido desarrollándose pues la materia esta de la psicología de las diferencias individuales. Entonces, pasando ya directamente a la exposición, es posible que cambie algo el PowerPoint porque pasar de mi ordenador de casa a este tiene otro nuevo sistema y es posible que se descuadre algo. Pues bueno, entrando de lleno,
y hablando de las principales aportaciones de Darwin al establecimiento de la psicología diferencial, Darwin es un autor fundamental para el desarrollo de la psicología diferencial con su teoría evolutiva, y en la que pues se dio cuenta, valoró de la importancia de las diferencias individuales. La teoría evolutiva, el fundamento es ese, ¿no? Es decir, los individuos son distintos, tienen distintas características en muchos ámbitos, en ámbitos orgánicos, en ámbitos somáticos, pero probablemente también en el desarrollo intelectual, podremos decir, ¿no? El desarrollo cognitivo, que le permiten la supervivencia, la adaptación al medio y la supervivencia. Es un poco esto. De ahí surge la psicología diferencial, de la teoría evolutiva, en el que las personas funcionan de distinta manera en función de sus características, valga la redundancia. Esto cuajó rápidamente en Estados Unidos, porque sabéis que en Estados Unidos hay mucha competencia y hay un concepto del éxito muy pronunciado y del fracaso, y entonces se encuadró perfectamente en la cultura americana, ya que allí lo que se potencia, el faith-based, digamos, es que solo los mejor preparados son los que sobreviven, ¿no? Y que un poco cada uno debe buscarse la vida. Es un poco simplificando el tema, que luego veremos. En el caso de Darwin, su obra implicó una revolución metodológica para la psicología al relacionar el psiquismo humano con las ciencias biológicas, lo que permitiría convertirse en ciencia natural. Las diferencias individuales son consideradas como el motor de la evolución. Esto es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Para Darwin, posiblemente en otros contextos, lo importante era el grupo y la media, y las diferencias entre los individuos se consideraba error. Lo importante era la media, el grupo. Aquí, ese error vino a ser protagonista y vino a recalcarse como algo fundamental y característico de las personas que se diferencian unas de otras, y lo que les hace es estar mejor dotados, estar mejor preparados para adaptarse a las circunstancias. De ahí surgió la psicología de las diferencias individuales. ¿Y por qué en ciencia natural? A ver, pues porque los animales físicamente estaban mejor preparados unos que otros, y eso era lo que justificaba la supervivencia de unos frente a otros, que unas especies se mantuvieran y otras desaparecieran, y eso mismo se puede aplicar a las personas con el tema de la cognición, ¿no? Con el tema del psiquismo. Que sería un poco lo mismo salvando las distancias. Sí. De hecho, si miráis el libro, hay una tendencia eugenésica que se llama, en el hecho de que hay cierta tendencia a la selección de las personas, por sus capacidades, por sus características. Entonces hubo mucha controversia en este tema, incluso en Estados Unidos, ¿sí? Mucha. Pero cuajó perfectamente allí por la propia cultura. Entonces, ¿qué considera? Pues considera que es necesario demostrar que las variaciones interindividuales presentes en un momento de la evolución son suficientemente amplias como para poder afirmar la existencia de una diferenciación apreciable en las oportunidades de la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que hay un abanico muy amplio de diferencias entre los individuos, ya sean animales o ya sean personas, y que esa misma variabilidad garantiza el que algunos individuos que están mejor dotados pues sobrevivan y estén en mejores condiciones para adaptarse al medio, o al revés, estén en mejores condiciones para adaptarse al medio y por tanto sobrevivan, y que existe una cierta estabilidad de las variaciones de una generación a otra. Es un poco, claro, según Darwin, como sabéis, lo que hace que las mejores capacidades de unos individuos pasen a la siguiente generación es básicamente la genética. Bueno, Darwin no se dio cuenta de esto, fue un descubrimiento posterior, Pero esas variaciones que le hacían a los individuos estar mejor preparados pasan a las siguientes generaciones. No sabía cómo él, en principio no sabía cómo. La teoría sintética de la evolución, ahora ya
Bueno, el tema es que Darwin no sabía por qué estos individuos que están mejor preparados ahora pasan a las siguientes generaciones esas características. Eso no lo sabía. Y luego se demostró, luego se vio que se debía a un tema genético, ¿no? Es decir, hay variaciones genéticas, hay múltiples variaciones genéticas, y en esas múltiples variaciones genéticas se produce, como hay tantos individuos, se produce una variación que le permite a esa especie adaptarse mejor al medio. Con lo cual, esos individuos que han tenido esas variaciones genéticas son capaces de sobrevivir a un medio, entre comillas, que puede ser hostil, y sin embargo los otros individuos que por azar, por mero azar, no han tenido esas variaciones genéticas, pues están en peores condiciones para sobrevivir. Y ese que sobrevive, como la genética, si no hay variaciones, mutaciones, se lo pasa a sus hijos. Y van pasando de generación en generación. Esto es básicamente... Bueno, pues un poco para... Sí. ¿Para? ¿En qué sentido? En cuanto a la evolución, el sistema de especiación y el sistema de transmisión de genes en sí no es evolutivo. O sea, de una cabra se puede hablar de la cabra. Sí. Hay otros factores, el tema del azar también en cuanto a que el espécimen superior pueda producir descendencia. O sea, es decir, que a grandes rasgos es un poco muy bonito, pero luego a la hora de la pragmática es otros temas, ¿no? Que ahora se está estudiando los drones, tal, bueno. Entonces, quiere decir que más. O sea, no, pero bueno, yo me he quedado por ahora, si queremos podemos matizar, pero yo me quedo por ahora con que nosotros tenemos una capacidad de percepción limitada del tiempo porque vivimos muy poco, pero esto que estamos hablando es a través de millones de años. Entonces perdemos la perspectiva. Y en esos millones de años se producen una serie de mutaciones por azar, como se producen ahora. Yo tengo, por ejemplo, un sobrino que tiene los 4 dedos del pie juntos, como si fuera una membrana. Quiero decir, ¿por qué se la ha producido? Eso es una mutación genética, sin más. Y es posible que ese individuo, en un entorno donde esa característica le supusiera una ventaja con respecto a los demás, le facilitara la supervivencia, y esa mutación genética que él tiene en sus propios genes, en el ADN, se lo transmite a sus hijos. Y entonces, eso es lo que quiere decir que lo comparta, lo acepte o... Ya. Bueno, esa es la teoría y que parece que tiene cierta, tiene base, ¿no? Es un poco, yo creo que es lo que está aceptado. Eso sí. Eso es lo que está aceptado. Está aceptado, sí. Pero que funcione así. Frente a Lamarck, ¿os acordáis de Lamarck? Que lo que decía que la función hace el órgano, ¿no? Es decir, que a base de utilizar una función, por ejemplo, si un animal tenía que escarbar para buscar la comida, pues a base de escarbar, se desarrollaba la trompa, pongamos por caso. O el cuello de la jirafa. O el cuello de la jirafa. A base de tener que estirar el cuello, sí. Entonces resulta que ese estiramiento funcional pasaba, no, imposible. Era que aquellas jirafas que a través de los años y años y años habían mutado y tenían un cuello más alto, se encontraban en mejor disposición para sobrevivir. Es un poco esto. Bueno, continuando un poco el concepto de adaptación al ambiente. Bien, fuera de Darwin, Galton, como sabéis, era primo de Darwin, Francis Galton, y se le considera el padre fundador de la psicología diferencial, y pasa del fundador de la psicología experimental y científica, como es Wundt en Leipzig, que estudia lo individual, que estudia lo general, intenta sacar las leyes generales de la psicología a través de la introspección, haciendo ejercicios, como sabéis, y las personas que participaban en los experimentos tenían que ir explicando a través de su propia autoobservación qué es lo que les pasaba por la cabeza. Y entonces Wundt, como digo, el primer psicólogo, su psicología tenía por objeto descubrir las leyes generales de la mente y estudiar el funcionamiento característico y común de las personas. Se suponía que lo que una persona te contaba se podía extrapolar al resto de las personas. Entonces lo que buscaba, y si había diferencias entre las personas, eso era error. La mayor contribución de los psicólogos experimentales como Wundt a la constitución de la psicología diferencial fue la demostración de que los fenómenos psicológicos son susceptibles de medición y de estudio objetivo. Es decir,
Boom lo que más influyó fue básicamente en que estableció la psicología como una ciencia experimental, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que el objeto de estudio de los psicólogos diferenciales era precisamente eso, las diferencias entre los individuos y no las leyes generales. El desarrollo, modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales. Galton centró el objeto de sus investigaciones en el interés por lo individual y no por lo general, y en las diferencias. En las capacidades humanas bajo una perspectiva adaptativa y biológica, que es un poco, pues esto tiene mucho que ver con la teoría evolutiva, ¿no? El objeto de estudio de la primera psicología de las diferencias, esto es muy importante, de las diferencias individuales, serían los procesos sensoriales simples para Galton. De hecho, lo que medía a través de aparatos eran precisamente los procesos sensoriales simples que estaban a la base de los procesos superiores, que abastecen, según Galton, a la inteligencia de los datos sobre los que se ejercitan. Luego otra de las aportaciones importantes, creó numerosas pruebas y estrategias de evaluación para obtener medidas de las diferencias individuales. Creó recordar, un laboratorio de medidas antropométricas. Es importante que leáis los cuadros, Bueno, es importante, yo os lo recomiendo, porque os da ¿ves? Aquí en la página, por ejemplo, 29, está la foto de Galton, el laboratorio antropométrico. Y en el cuadro 1.5 hablamos un poco, Jonathan, de lo que hemos hablado al principio, ¿no? El laboratorio para la eugenesia nacional, como una especie de selección de personas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los nazis, muchísimo, efectivamente. Y que fue muy controvertida, lógicamente. Galton instauró el movimiento eugenésico, cuyas repercusiones socioculturales habrían de generar, obviamente, fuertes polémicas. Entonces, ingeniosos sistemas y técnicas para evaluar las distintas capacidades, como digo, siempre dentro de los procesos sensoriales y motrices, en procesos sensoriales simples. Luego veremos que se desarrolla a través de Binet, Terman y ahora otros que veremos, otros psicólogos, donde se estudian los procesos superiores, porque se dan cuenta de que los procesos simples no es lo que caracteriza las diferencias en inteligencia, básicamente, en capacidad entre las personas. Los procesos simples no son la base de la inteligencia. Enfoque cuantitativo y desarrollo de procedimientos estadísticos, que esto es otra cosa que también Galton desarrolló, estos procedimientos estadísticos para el estudio de las diferencias individuales. Elaboró ideas previas relativas al estudio de las distribuciones y desarrolló sus índices más característicos. La psicología diferencial le debe mucho a la estadística. Y entonces Galton empezó a desarrollar los primeros índices estadísticos sencillos, como fue la mediana, la media, la desviación típica, los percentiles, lo que estudiamos en estadística descriptiva, que describe grupos, resume las características de un grupo con números, sosteniendo que todo rasgo forma parte de una distribución normal, la campana de Gauss, ya os suena, supongo, ¿no? Y que se distribuyen, las diferencias se distribuyen en torno a una media. La contribución más notable para la psicología fue el desarrollo del método estadístico de la correlación, que luego lo terminó de desarrollar Pearson, que fue un discípulo de Galton. No sé si lo habéis leído en el libro. Junto con Pearson, resaltó la importancia de los métodos estadísticos para el estudio de los fenómenos psicológicos. Frente a la psicología experimental y a la explicación causal, es decir, de que A causa B, aquí se empiezan a poner en relación distintas variables y vemos como, por ejemplo, las características, las puntuaciones en determinadas capacidades de las personas se relacionan, por ejemplo, con el éxito académico o con el éxito profesional. Esa es la base fundamental y ha marcado todo el desarrollo de la psicología diferencial. Junto, luego, con el análisis factorial, que tuvo mucho peso a la hora de desarrollar la teoría de rasgos, etcétera, etcétera. Muy bien, pero
sin tener en cuenta el medio ambiente. O sea, es decir, no es lo mismo que en la época de Galton nacer en una familia de bien que fuera pescadero. Absolutamente. Entonces, claro, ahí, o sea, sobre eso sí que se aceptaba la teoría y se verificaba, ¿no? Entonces, Efectivamente, además tiene mucho que ver porque en el desarrollo de la psicología diferencial y muy influido también por Darwin, se creía que las diferencias entre las personas eran biológicas, de tipo biológico. De hecho, creo que fue el propio Galton el que hizo investigaciones en familias, donde se heredaba de alguna manera y lo que pretendía demostrar era que tenía una base biológica. Pero claro, como tú dices, no es lo mismo nacer en una familia donde hay una capacidad, o donde hay una riqueza cultural y una capacidad económica que te permite viajar o te permite estudiar, que en una familia de clase baja donde hay una restricción cultural, no se desarrolla igual las personas. Y luego esa crítica viene posteriormente, efectivamente, al hecho de decir que las diferencias no se deben solo a la biología, y ahí luego viene el debate herencia-ambiente. Exactamente. ¿Qué más de Galton? Pues desarrolla y aplica los métodos de la psicología diferencial. Se produce un desarrollo y aplicación de los métodos de la psicología diferencial, la vertiente aplicada de carácter social. Quiso mostrar Galton que las habilidades naturales del hombre, como hemos dicho, lo acabamos de decir ahora, estamos ahora redundando en ello, se derivan de la herencia. Como tú dices, eso era una idea errónea, porque puede tener un componente que lo hay, hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que aprenderlo, mira, para la salud mental esto es muy importante. Por ejemplo, la personalidad que existe, las tendencias personales existen y tienen un componente biológico muy importante. Por ejemplo, el hecho de que uno nazca con un sistema autónomo muy excitatorio, me sale la palabra, pero no, que se excita con facilidad, contribuye, por ejemplo, a un nivel de neuroticismo más alto. El hecho de que el propio... Sí, exactamente. Estoy diciendo las cosas muy complicadas. Tú lo has dicho muy sencilla. Es decir, el que uno nazca nervioso, que su sistema nervioso se altere con más facilidad, que tiene un componente biológico claro, influye a la hora de afrontar las situaciones. Y, por tanto, en el desarrollo de la personalidad y en la probabilidad de desarrollar problemas o no. Pero no quiere decir que todo se deba a eso, ni muchísimo menos. Pero que tiene un componente, sí. Su mérito fue introducir una metodología tanto estadística como de otra índole, como vía de análisis de la influencia de los factores hereditarios. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Estudió las familias, estamos hablando. Galton enunció desde la perspectiva científica una de las principales controversias en el estudio de las diferencias individuales, si eran de origen por la herencia o por el medio ambiente. Las principales aportaciones de Galton fueron que el objetivo básico de la disciplina lo centra en las diferencias intraindividuales e interindividuales y también intergrupales, la elaboración de técnicas, métodos y pruebas de evaluación objetivas de diferencias individuales, el laboratorio antropométrico, donde se miden capacidades sensoriales básicas que están a la base del desarrollo de la inteligencia y de las capacidades generales de las personas. Introduce los primeros análisis estadísticos. Hemos dicho que la psicología diferencial le debe mucho a la estadística, a veces incluso se identifican y van siempre de la mano. Y tiene una vertiente aplicada. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, por ejemplo, con el desarrollo industrial, como sabéis, pues había que elegir a las personas más aptas en un determinado contexto, en un determinado ámbito, en un determinado trabajo, en una determinada empresa. Luego ese desarrollo se traspasa al ámbito educativo en Francia con Binet. Consolidación de la psicología diferencial como disciplina, finales del siglo XIX y XX, hay una sistematización conceptual. El papel de las escuelas en la consolidación y primeros desarrollos de la psicología diferencial y la consolidación de la psicología diferencial como disciplina científica. Hemos dicho, vamos para atrás, que es un poco desarrollar estas dos ideas.
una sistematización conceptual de la psicología diferencial y las escuelas, las distintas escuelas dentro de la psicología diferencial, de la psicología de las diferencias individuales. Entramos en la sistematización conceptual. En el 1895, Alfred Binet y Victor Henry dan un nombre para la nueva área de investigación, que le llaman psicología individual, con los objetivos y métodos siguientes. La psicología individual, según Alfred Binet, tiene como objetivo el estudio de la naturaleza y el alcance de las diferencias individuales en los procesos psicológicos. Aquí queda establecida ya lo que es el objeto de estudio de la psicología diferencial o psicología de las diferencias individuales. Es decir, ¿qué diferencia a las personas en los procesos psicológicos? ¿Cuáles son esos procesos psicológicos? ¿Cómo se miden? Eso es fundamental, porque si no se miden no se pueden estudiar. El descubrimiento de las interrelaciones entre los procesos mentales de los distintos individuos, llegando a los rasgos. Es decir, se define el concepto de rasgo como una tendencia estable en el tiempo y tanto temporalmente como transituacionalmente. Es decir, el rasgo es una tendencia personal a comportarse de determinada manera en distintas situaciones y en distintos momentos. Y un rasgo viene a ser el conglomerado de distintas características psicológicas de las personas. Es un poco lo que dice, ¿no? El descubrimiento de las interrelaciones de los procesos mentales de los individuos llegando a los rasgos. Que luego con el análisis funcional, con el análisis factorial, pues ya se desarrolla por completo la teoría de los rasgos. Sistematización conceptual, seguimos. Con las obras de Stern, la disciplina se centra en tres cuestiones fundamentales. La naturaleza y el alcance de sus manifestaciones para la vida psíquica, factores que determinan o afectan a las diferencias, el origen y desarrollo de las diferencias es lo que estudia, es lo que se centra la disciplina, origen y desarrollo de las diferencias individuales, también la naturaleza de esas diferencias y el alcance de esas diferencias para la vida psíquica, y por último la necesidad de avanzar en el estudio de métodos e índices de evaluación adecuados. Una vez más la estadística. No se puede avanzar lo uno sin lo otro. Necesidad de avanzar en el estudio de métodos e índices de evaluación adecuados. A ver, la estadística y la psicometría y la teoría de los test. Las escuelas. Mira, aquí tenemos otra vez la idea que hemos estado comentando antes. Los psicólogos americanos, el movimiento eugenésico de Galton, entendido como un programa de mejora social. Es exactamente lo mismo que pretendían los nazis, ¿no? Hacer una selección de las personas, de la raza aria, que inicialmente arraigó bien en la sociedad americana, por esto que hemos comentado antes, y que generó fuertes conflictos sociales. Porque claro, esto es inadmisible, totalmente, ¿no? Es decir, esto es inadmisible. Una cosa es que selecciones a las mejores ovejas para que te den la mejor leche, y otra cosa es que selecciones a las personas, porque tengan unas capacidades u otras. Cattell, discípulo de Wundt, como sabéis, en Leipzig, propulsó una fuerte corriente expansiva cuyo objetivo sería la medición de las capacidades humanas a partir del test mental. Entonces aparecen ya lo que son los test mentales. Aparecen lo que son los test mentales. James McKean Cattell, en la Universidad de Columbia, luego cuando trabajó allí, y desarrolla el concepto, como decimos, el test mental. El test mental representa el método fundamental para tratar de lo individual, dice James McKean Cattell, bajo la concepción galtoniana. Solo los procesos simples y muy específicos, como la agudeza visual, el tiempo de reacción y auditivo, velocidad de movimiento, pueden establecerse con suficiente precisión, y no así los procesos complejos. Luego veremos que no. Mientras que Wundt pedía a los sujetos una introspección de lo que había sucedido en su mente cuando les pedía un ejercicio, intentaba generalizar eso que ocurría en una persona al resto de las personas, Cattell observaba lo que el sujeto hacía sin pedirle información introspectiva. ¿Qué otras contribuciones de Cattell? El desarrollo de los test mentales, que es una estrategia cuantitativa con utilidad en la orientación educativa o clínica, y aportó la idea de su naturaleza normativa. Ya sabéis, lo de la campana de Gauss, la comparación de un individuo con el resto del grupo.
la diferencia del grupo, la diferencia del individuo con la media del grupo principalmente o con la distribución, que se creía que era normal en la mayoría de las características, y de hecho lo es. La mayoría de las características de las diferencias individuales más o menos se ajustan a la curva normal. La consideración del tiempo de reacción, estamos hablando de procesos sensoriales básicos. ¿Cómo se miden? Pues a lo mejor con el tiempo de reacción, como medida fundamental. Perfeccionó el cronoscopio, ya sabéis, aquello de darle al botoncito cuando te presentan un estímulo y de medir exactamente el tiempo, porque es muy cortico y es muy difícil de medir. Una corrección estadística de la variabilidad del tiempo de reacción, porque uno no le da a la misma velocidad al botón si se lo presentan varias veces. Con el aumento de replicaciones, es decir, lo que se hace es aplicarlo varias veces y a través de métodos estadísticos se calcula el tiempo de reacción de esa persona ante ese estímulo. Y la interpretación de las causas de las variabilidades de tiempo de reacción en términos de procesos sensoriales, sin llegar a procesos cognitivos, en lugar de motores. Luego, Cattell potenció la vertiente aplicada del estudio de las diferencias individuales. Los resultados permitían predicciones en el futuro académico y profesional. Luego se vio que no predecían, tal y como pensaban, el logro en el ámbito académico profesional. Cattell impregnó el nuevo funcionalismo americano, como hemos dicho, el funcionalismo americano que se desarrolló pues, como la espuma rápidamente, porque en la sociedad americana el funcionalismo pues, está impregnado en la propia cultura, porque allí es todo muy práctico. En Estados Unidos ha sido siempre todo muy práctico. Y lo que funciona queda, y lo que no funciona, pues de ahí el funcionalismo es así, y lo que no funciona se descarta por completo. Alejándose de la psicología alemana en tres vertientes. El estudio de la actividad, el estudio de los contenidos sensoriales, el medio natural versus el laboratorio, porque en Alemania, en Leipzig, lo que les interesaba era estudiarlo en el laboratorio, y sin embargo aquí es una psicología aplicada, a lo educativo, a las organizaciones, a lo industrial, y la utilidad del conocimiento, el funcionalismo, frente a la ciencia pura que estudiaban en Leipzig, en Alemania. Y en Leipzig era la psicología básica, la investigación básica. Aquí era desarrollar la psicología aplicada. Se pone de manifiesto la falta de capacidad predictiva, ya lo hemos dicho que solamente al medir los procesos sensoriales básicos no predice el logro en distintas áreas. Y la ausencia de correlaciones significativas entre los mismos y el rendimiento académico, y por la falta de transferencia del resultado de una prueba a otra. Es decir, el que era bueno en tiempo de reacción no era tan bueno en otras cuestiones básicas. Es decir, no había una coherencia. Una persona no era bueno en todos los procesos sensoriales básicos. Podía ser bueno en unos, malos en otros, entonces no había una coherencia. No hay una transferencia de unos procesos a otros. Y además no correlaciona los resultados de las pruebas con el rendimiento. Influyó en sus discípulos Cattell, James Martin Cattell, Woodward, primer experimentalista que deja un lugar en su metodología para las diferencias individuales. Es decir, este viene de la tradición experimentalista, influye esa tradición en la metodología para estudiar las diferencias individuales, y Thorndike, que ya sabéis que es el que desarrolló la ley del efecto, que luego influyó en Skinner al desarrollar condicionamiento operante al corriente externo, postuló la teoría de la existencia de capacidades múltiples frente a una concepción unitarista de la inteligencia. Es decir, Thorndike habla de distintas capacidades, y no de un factor G, un factor general de inteligencia, sino de distintas capacidades. Pues qué sé yo, el razonamiento, el procesamiento espacial, la capacidad verbal, la velocidad de proceso, pongamos por caso, ese tipo de cosas. Incorpora técnicas estadísticas en su labor experimental. Los ingleses.
La naturaleza de la mente se explora con el análisis de elementos simples, dicen los ingleses, rechazo a los métodos introspectivos, apoyo a una psicología correlacional, rechazo a las teorías clásicas de las facultades, no adopta ninguna posición teórica al comienzo de la investigación, sino sencillamente yo no parto de ninguna teoría que me influya a la hora de estudiar la realidad, sino que la realidad es la que me va a decir cuáles son los elementos fundamentales a tener en cuenta, a través de la inducción. Uso de muestras de personas representativas de todo el abanico de personas, de sujetos que representen a esa población, y el estudio de los fundamentos cognitivos del rendimiento. La obra La naturaleza de la inteligencia y los principios de la cognición de Spearman es el primer estudio cognitivo sistemático con un análisis minucioso de los procesos de razonamiento. Ya estamos en otro tema, ya no son los procesos básicos. Ya no son los procesos básicos. Hemos hablado de los psicólogos americanos, acordaros, de Cattell fundamentalmente. Y ahora estamos hablando de los europeos a través de la escuela inglesa, que es Charles Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman, que también hay un coeficiente de correlación de Spearman. Spearman, dada la observación de las correlaciones positivas que mantenían entre sí las diferentes pruebas, propone una única capacidad intelectual. De ahí el factor G. Es decir, hay un factor general, factor G, que explica las diferencias entre los individuos en las distintas pruebas. Viene a decir eso. Introduce un procedimiento de cálculo antecesor al análisis factorial que permitía obtener una matriz factorial compuesta por un factor común y otros específicos. ¿Esto del análisis factorial lo habéis oído alguna vez? Pues eso, es un análisis estadístico en el que, por decirlo de alguna manera, y me vais a permitir la expresión, se analizan en una matriz de correlaciones de las distintas variables y se hace un resumen de lo que va junto. Entonces hay factores principales y dentro de cada factor principal hay factores de segundo orden. Y de alguna manera, esos son los factores que estarían detrás de las diferencias individuales, lo que diferencia en esencia a los individuos en su capacidad de resolución de problemas, valga la expresión, son ese tipo de factores, de problemas de todo tipo. Por tanto, hay un factor común y otros específicos. Luego desarrolla su teoría bifactorial de la inteligencia y propone la existencia de un factor general y un número indeterminado de factores específicos. Hay un factor general y jerárquicamente por detrás de ese factor general que explicaría la mayor parte de la varianza hay factores específicos que dependían de G. Critica los trabajos de Bohm, Spearman y otros experimentalistas por su metodología experimental y no correlacional. Y el impacto social que tuvieron las pruebas de inteligencia de Binet posteriormente difuminó la contribución de Spearman, porque el tema de Binet fue muy importante con el desarrollo de su primer test de inteligencia y el concepto de edad mental. Binet, la escuela francesa, enfocó el análisis de las capacidades mentales en los procesos mentales superiores y complejos. Este es el salto también cualitativo, que se acercan más al entendimiento de las funciones intelectuales naturales. Esto sí que explica el rendimiento y esto sí que correlaciona con el rendimiento académico o con el rendimiento en otros aspectos de la vida de las personas. Considera que la variabilidad interindividual es mayor para los procesos superiores. Esto sí que diferencia a los individuos, los procesos superiores mentales, que para los elementales. Que los elementales no diferencian a los individuos. Además, un individuo puede ser bueno en determinados procesos y muy malo en otros. Y no se diferencia y tener un rendimiento muy bueno académico y tener un rendimiento muy malo en algunos determinados procesos sensoriales básicos. Fundó el primer laboratorio francés de psicología en la Universidad de la Sorbona, en París.
Para medir la inteligencia de los escolares usa la entrevista clínica procedente de su práctica de hospital, porque trabajaba en un hospital con niños también. Y entonces aplica su mayor aportación, aplica el test a modo de entrevista. Luego veremos que se desarrollan los test de lápiz y papel y colectivos, donde se les aplica a un número importante de personas a la vez. Su mayor aportación es la normalización y estandarización de dicha entrevista para comparar los individuos en cuanto a su nivel de inteligencia. Normalización y estandarización, es decir, que otras personas con esas mismas normas podrían llevarla a cabo de la misma manera, sin introducir teóricamente elementos subjetivos del propio psicólogo, del propio estudioso. Su trabajo da un tremendo impulso a los desarrollos del enfoque psicométrico. Ya sabéis que a Binet le encargan, con el establecimiento de la enseñanza básica en Francia, para clasificar a los niños, le encargan a un sistema de clasificación de esos niños y del estudio de los retrasados. Tiene una concepción ambientalista y no determinista de la inteligencia y le acerca a la educación compensatoria. Aquí tenemos que Binet, a diferencia de Galton, por ejemplo, considera que las diferencias entre las personas no es tanto genética, no es tanto biológica, como en función del ambiente en el que ha vivido. De ahí su concepción ambientalista. ¿Y por qué se acerca a la educación compensatoria? Si esta persona no se ha desarrollado suficientemente porque no ha vivido en un ambiente lo más adecuado, vamos a ayudarle a desarrollarse introduciendo otros elementos o compensando los déficits que le ha podido suscitar el ambiente en el que ha vivido, que es un poco lo que decías tú, Jonathan. Y por tanto, incrementar el nivel de inteligencia con de los retrasados. Desarrolló la escala esta, como decimos, la escala métrica de la inteligencia, junto con Simon. Tiene 30 pruebas ordenadas de mayor a menor dificultad que servía para medir el alcance intelectual de cada niño con relación a los demás niños de su edad. Su aplicación, como decimos, es individual. Ahora puede ser una aplicación colectiva. Por ejemplo, el mayor, sin embargo, sigue siendo individual. Las escalas de Wechsler, ¿os suena? Las que se utilizan en la clínica, nosotros utilizamos varias, pero las más importantes son las escalas de Wechsler, que es el WISE, que está en su tercera o cuarta edición, no sé si os suena, que va por distintos grupos de edad. El WIPSI, que es para niños pequeños, el WISE y el WISC. El WISE es para adultos y el WISE es para una edad intermedia. Y son test igual os podría haber traído uno, os hubiera gustado. Son test muy completos al estilo del de Binet Simon y se pasan a nivel individual, se aplican de una manera individualizada a través de una entrevista. Es un proceso muy largo, pero que te da mucha información sobre el funcionamiento intelectual. Y tenemos otro, entre otros muchos, que son las escalas de Raven, las matrices progresivas de Raven. ¿Por qué son progresivas? Porque van de menos dificultad a más dificultad, que las iremos viendo luego a lo largo de la asignatura. Tenemos esa, es muy sencillo de pasar, requiere poco tiempo y te da un factor general, un factor G de inteligencia, que si lo que necesitas es solamente saber qué diferencia tiene con respecto a la media más o menos de funcionamiento intelectual, te lo da rápidamente y sin esfuerzo. Y además, no está, las escalas, las matrices progresivas de Raven no están influidas por la cultura, a diferencia del WISE, que sí tiene en cuenta el nivel cultural y desarrollo verbal. Las matrices son dibujicos, donde solo tienes que elegir un dibujico de los 6 u 8 que hay. Entonces Binet definía la edad mental con independencia de la cronológica. Medía el retraso mental por la diferencia entre la edad mental y la cronológica. Entonces, un niño de 7 años, ¿cuántos de las 30 pruebas, hasta qué nivel de las 30 pruebas llega en general? La mayoría de ellos, la media. Pues uno de 7 años hace 6 pruebas, pongamos por caso, no estoy inventando. Entonces, si uno de esa misma edad hacía 9,
es que estaba por encima de la media. Y si hacía 5 o 4, pongamos por caso, es que está por debajo de la media. Que iba comparando la edad mental con la cronológica. Terman publicó esa revisión mejorada para la población americana en Estados Unidos y le llamó Stanford-Binet porque trabajaba en la Universidad de Stanford. Le llamó la prueba de Stanford-Binet. Me parece que tenemos uno viejo de esta prueba en el Centro de Salud Mental, que es un cajón de madera así, de madera, es como una especie de maletón, y me parece que este es el Stanford-Binet, que está allí olvidado en el rincón de los recuerdos. La escuela alemana. Pasamos a la escuela. Stern, en su obra sobre la psicología de las diferencias individuales, plasma la conceptualización de la disciplina y las reglas de su metodología como orientación empírica y estadística. Tiene una orientación transaccional en la perspectiva sobre el papel de los componentes biológicos y ambientales implicados en la individualización. Es decir, que lo biológico influye en la persona y el ambiente también, de alguna manera, ¿no? Tiene una orientación transaccional y la persona influye en su ambiente. Mira, es el padre del concepto de rasgo del que hemos hablado antes y denominó psicología personalística al estudio de la individualidad, que sería una unidad compleja formada por diversas disposiciones o rasgos. La personalidad es un conjunto, como digo, una unidad compleja constituida por distintos rasgos de personalidad. Por ejemplo, hay un test que se llama el 16PF, que es antiguo ya, y está superado por el de 5 factores, el Big Five, que le llaman, que se llamaba 16PF precisamente porque se llaman 16 factores de personalidad, o rasgos, 16 factores de personalidad. Esto midiendo la personalidad normal, porque luego hay algunos test que miden la personalidad patológica, como el Millon, no sé si os suena, va por su tercera edición. El Millon, que es muy bueno ese test, es buenísimo. Y entonces, pero no se puede usar solo, tienes que utilizarlo en la clínica, viendo otras cosas, otros indicadores. Y también tiene una serie de rasgos clínicos que miden personalidad patológica. Hay otro que sonará más adelante, que iremos viendo, seguro que sale. No lo he leído, pero vamos, seguro que sale. Es el MMPI. ¿Os suena de algo? El MMPI. También. Multifaceting Minnesota Personality Inventory. Creo que significa. Bueno, vamos a ir terminando. En su obra se encuentra una interacción entre la psicología diferencial y aplicada, que le llama psicotecnia. Y reformula la relación entre la edad mental y cronológica y establece el cociente mental, es decir, la división entre la edad mental y la cronológica. Limitación, ¿qué pasa? En ese cociente, que cuando se termina de desarrollar la edad mental, la edad cronológica sigue desarrollándose, el denominador sigue aumentando y sin embargo el numerador se queda estancado, porque uno a los 16, 15, 16 años ya no desarrolla más la edad mental, para la expresión. Por tanto, la limitación, el aumento del rendimiento no se produce de forma lineal. A los 12 años hay desaceleración y detención en torno a los 15 años. Y por tanto, ese índice no sirve más allá de estos años. Terman multiplica por 100 al cociente mental para evitar decimales, dando lugar al cociente intelectual. Extensión de los test mentales. La finalidad de los test mentales era clasificar facultades humanas y medir aquellas funciones que contribuyen a tener éxito en la vida. En 1910, década de los test de inteligencia de Binet, Stern y Terman, se produce una aplicación masiva para la selección de los individuos en diferentes ámbitos, también en la Primera Guerra Mundial, como sabéis. Yerkes supone la existencia de diferentes niveles de inteligencia entre especies y diferentes poblaciones de humanos definidas por el sexo, la edad y la raza. En el siglo XX, los test colectivos, que también hemos hablado de ellos, pasan de ser una entrevista individual a test colectivos no verbales de inteligencia, como las matrices progresivas de Raven, de aptitudes especiales o rendimiento.
La Primera Guerra Mundial, como hemos comentado también, impulsó el desarrollo de las primeras escalas para evaluar aspectos emocionales en los soldados. Interés en la medida de la personalidad. ¿Para qué? Pues para precisamente colocarlos en los distintos puestos dentro del ejército y dentro de la guerra. Y distintos niveles de responsabilidad. A principios del siglo XX hay un gran auge social para los test, ya que la aplicación en el control de la migración de Estados Unidos, ¿habéis estado en Nueva York? No. Hay una isla que se llama Ellis Island, precisamente Ellis Island, que era donde llegaban todos los inmigrantes, y hay unos barracones que se pueden ver todavía, donde les hacían una serie de revisiones médicas y también les aplicaban este tipo de pruebas, antes de entrar en la ciudad de Nueva York. Eso es una isla. Está la isla Liberty, que es donde está la estatua, y está Ellis Island, que está enfrente de Nueva York. Y entonces los barcos de inmigrantes paraban primero allí y aplicaban este tipo de interés de los empresarios en la selección. En los años 30, el análisis factorial, que fue ya el boom, incrementa el uso de los test en el tema industrial, clínica y en educación. Y un poco este es el resumen del inicio de la psicología diferencial, con los autores más importantes y lo que ha marcado su desarrollo. ¿De acuerdo? Si queréis comentar algo antes de que nos vayamos, lo que me digáis. Y si no, pues nos vemos. Sabéis que tenéis mi correo electrónico, Sí, estará en tutoría, ¿no? Estará en tutoría, que me podéis escribir correos electrónicos si tenéis alguna duda o si queréis comentar algo, y que bueno, yo